Nuestro juego contemplaba el ritmo, la pausa. ¿Por qué? Porque no puedo jugar siempre con la intensidad fisiológica máxima. El jugador necesita que tu juego te permita que cuando la pelota te llega, estés a la máxima para concretizar lo que deseas. Tenemos que tener regulada una organización colectiva desde el punto de vista defensivo que te permita, si quieres jugar ahí, tenemos que apretar ahí. Pero entonces, para apretar ahí, cuando perdimos la pelota, tenemos que tener frescura para que la gente que esté en la próxima va a presionar. La idea tiene que ver mucho con lo que también, para mí, es nuestra ambición personal. Así que, te voy a decir, de a poco que he cambiado, y Miguel ha dicho que tiene que entrenar con dos entrenadores con perfiles muy distintos. Uno muy claro, un líder muy directivo, otro lo ha hablado a poco. Mi opción de parar y seguir con ese entrenador es porque percibía que con su estilo de juego y su forma de estar no iría arriba, porque creo que no es compatible. Es increíble que van a ver que en la Liga Portuguesa va a entrar y va a ser séptimo, octavo, siempre muy fuerte, pero hay cosas que creo que de su personalidad y de sus convicciones no le permiten llegar a un lugar. Y tiene que ver con su forma de liderar y tiene que ver con su forma de jugar. Entonces, el perfil tiene que ver también con el propósito nuestro en el club. ¿Qué nivel de exigencia, qué nivel de aspiración nosotros tenemos y podemos? Yo creo que una forma de jugar que valora el balón y que valora el control del juego por la posición con una organización defensiva muy buena es lo que mejor te permite jugar a la más altura y jugar con una densidad muy alta, porque el propio proceso de juego te permite la recuperación jugando y controlando lo máximo, porque lo que pasa es lo siguiente: cuando juegas un juego muy partido, juegas tu juego y juegas el juego del otro. Cuando juegas el juego, encuentro tu juego, estás jugando más en tu casa, en tus hábitos. Entonces te vas a fatigar un poco. Vas a gestionar muy mejor lo que es la fatiga que va acumulando. Si juegas en la continuidad un mes jugando sábado, miércoles, sábado, siempre seguido, necesitas que tu juego te permita que juegues en la competencia el juego que estás entrenando. Lo que no sucede cuando es más estratégico o cuando juegas un juego muy más partido. Controla bien. El control que tienes del partido es menor y eso te va a añadir muy más cansancio, creo yo. Bueno, gracias Jorge también. No sé si nos estás oyendo bien a los cuatro, Roberto. La verdad es que me cuesta, os oigo, pero me cuesta entender y me está dando mucha pena porque que los que estéis ahí presentes podéis compartir, porque creo que son aspectos interesantes de los que habláis. Bueno, yo tenía un poco en mente ahora traer un poco el tema también para la cuestión de los jugadores, y no queriendo ser provocatorio con Roberto, pero ha tocado ahí en un punto que tiene que ver con la cuestión de las generaciones también, porque naturalmente desde el tiempo en que jugaste tú hasta ahora, en la sociedad, de un modo general, en el entorno, muchas cosas cambiaron. ¿Y cómo lo ves tú a la hora de gestionar? Porque ciertamente también tienes una relación que establecer también con los jugadores, sean los jugadores jóvenes de cantera, sea con los jugadores del profesional, y de qué manera también te ajustas a ello. Porque otra vez interesante. Creo que evidentemente el mundo va cambiando muchísimo desde que yo jugaba, desde que luego tuve la oportunidad de entrenar a chicos, ahora que veo chicos entrenados por otros. Primero, voy otra vez a un ejercicio de autocrítica. Creo que esto es compartir, creo que esto es aprendizaje, creo que esto es enseñanza, pero bidireccional, y creo que al final esto es sobre todo estímulo y motivación. Creo por encima de todo en el estímulo de motivación. Decía la autocrítica porque creo que no generamos especialistas
para tener esos impactos de estímulo y motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje bidireccional. Entonces ahí cometemos uno de los primeros errores. Creo que ya hace tiempo, desde el punto de vista de la docencia en este país, en España me refiero, se están generando pues, especialistas. Antes se ha acabado el maestro que antes nos daba religión, francés, gimnasia y lenguaje. Ya pues, el propio magisterio nos genera especialistas en educación especial, educación primaria, en secundaria, en deporte. Creo que es uno de los primeros problemas que tenemos, porque los chicos en ese proceso de aprendizaje creo que además cada día te exigen más, porque antes conseguimos llevar la gestión de si hacemos todos con todos lo mismo, todos se van a sentir parte de lo mismo. Ahora ya cambió. Ahora si hacemos lo mismo con todos, no estamos llevando a ninguno. Antes la gestión en los años 80-90 nos llevó a que había verdaderos líderes. En España tuvimos un líder que no ha sido demasiado reconocido, que fue Javier Clemente, pero ha sido demasiado reconocido en la manera de gestionar, y que el modelo de gestión era seguidme, que nos vamos a tirar todos por el barranco. Creíamos y íbamos todos, ¿de acuerdo? Yo creo que ahora mismo ya en ese proceso los chicos te preguntan, sí, el barranco sí, pero ¿podemos bajar de otra manera? ¿Podemos tener recursos para escalarlo? Yo creo que es muy importante saber que ahora mismo los chicos de alguna manera están pidiendo prácticamente ser parte de su propio proceso de desarrollo, ser parte de su propio proceso de crecimiento. Y no sé si estamos preparados, si a nosotros, en nuestro itinerario formativo, nos preparan para que nos enfrentemos y afrontemos el día a día con 22 niños de 11 años o con 22 adolescentes de 15 o con 22 en momento de tránsito al primer equipo o con 25 profesionales en los cuales no creo que nos preparen, ¿de acuerdo? Entonces sí que creo que debemos tomar algunos... Creo mucho creo que los americanos son un poquito más disruptivos que nosotros. Habéis hablado antes del tipo de técnico, habéis hablado creo que el entrenador no puede llegar a todo, y creo que las necesidades que tienen cada uno de los jugadores que tenemos hasta llegar a 20, a 21, a 25, a 23, a 18 nos exige demasiado como para que entendamos que estamos preparados. Entonces, vuelvo a decir, enseñanza-aprendizaje de manera direccional, hacerles a los chicos partícipes de su propio desarrollo, generar chicos que puedan tomar sus propias decisiones, está basado en encontrar esos estímulos y esos desafíos continuos para que ellos tomen y formen parte. Pero hoy, claro, el entrenador yo creo que va a ser clave, va a ser el efecto tractor de todo ello, para llevarlos hacia el juego, para llevarlos hacia la competición, para llevarlos hacia el rendimiento finalmente. Creo sinceramente que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, si realmente el fútbol nosotros nos estamos preparando para las necesidades que estamos teniendo ahora, que es cada uno de los chicos que tiene su vestuario te hace una pregunta. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante. ¿Qué pregunta te hacen los chicos? Y está mucho más allá de qué respuesta tienes tu factor. Porque en el fútbol somos unos fenómenos. Tenemos respuesta inmediata para todos. Yo creo que deberíamos dudar muchísimo más que responder de manera inmediata, como hacemos cualquiera de las pocas preguntas que dejamos hacer a los chicos. Bueno, puede ser que estemos eventualmente a veces interviniendo demasiado, y que en ese proceso ellos también, los chicos, dejen de hacer preguntas. Porque a veces yo también, porque he estado muchos años en diversas canteras de clubes en Portugal, que a veces en el afán de querer intervenir, porque y hay un proverbio, creo que alemán, que dice que a veces menos es más, y a veces con el afán de intervenir los destituimos un poco de ese tal sentido
de responsabilidad por el proceso propio, ¿no? Creo que eso es también una reflexión que muchos de los entrenadores que están en la cantera tienen que hacerse de sí mismos, porque naturalmente muchos de esos chicos, el tiempo que pasan jugando al fútbol es el tiempo que están en los clubes, desafortunadamente. Y a veces el espacio donde se desarrollaba la voluntad, la convicción propia, el liderazgo, yo qué sé, y el liderazgo, que era una cosa, has dado el ejemplo de Javier Clemente, pero que era distinto de jugador a jugador. Incluso de Franco Baresi se decía que lideraba sin decirte una palabra, pero te lideraba solo con la mirada, ¿no? Y a veces da la impresión de que a este le falta tú tienes que ser así, tú tienes que ser, y los queremos hacer todos muy iguales. Yo eventualmente creo que esa era una reflexión que también nosotros tendríamos que hacer en los clubes, en los entrenadores de cantera. No es que puede que intervengamos demasiado, es que intervenimos demasiado seguro. Queremos todos siempre el afán, y bueno, la mayoría de nosotros, excepto los que han jugado normalmente son por equipos amateurs, pero equipos profesionales, pero la mayor parte de nosotros estamos por el fútbol base, ¿no? Y queremos desde luego mostrar a los entrenadores. Entonces, este error de intervenir demasiado es algo que puede ser muy nefasto en el desarrollo individual de cada valor que tenemos delante. Y eso creo que es muchas veces olvidado por los entrenadores que querían hacer ceder a sus coordinadores, querían hacer sentir más entrenadores y acaban descuidando este lado de la individualidad de cada valor que tenemos delante. Porque a lo mejor más que intervenir de más, y a lo mejor la palabra que utilizamos es la más adecuada, es el modo como intervenimos. Porque a veces, incluso sea para un profesional, sea para un chico, intervenir a veces es una sonrisa, es una mirada. Y eso a veces es algo que también marca mucho. El problema a lo mejor es cuando ya empezamos a decir nosotros cuál es el camino que tienen que seguir. Y tú, Víctor, también has estado ahí con el equipo B, en Académica e con en Aeroporto. Sim, eu acho que em termos culturais o treinador ainda é muito visto como o homem das respostas. E isso acontece até nos níveis mais baixos. Se calhar o conceito que existe, aquele que acham que vai sobreviver para poder ter sucesso, é essa lógica do treinador enquanto o homem das respostas. Mas o treinador tem que ser muito mais o homem das perguntas, tem que ser o homem das boas perguntas. E isto leva para uma outra reflexão que se passa ao nível da formação, das canteras, das academias, que tem a ver com a lógica convergente que existe, que é pegar em indivíduos com características diferentes e o processo transforma-os em indivíduos com características iguais. E partimos do princípio que isso é uma coisa boa. E esse é o problema dos modelos, do perfil do jogador, das checklists, desse tal perfil que é definido. Então, quando tentamos observar um jogador para recrutar, se ele foge um pouco àquilo que está definido em termos mais coletivos, muitas vezes esse cisne negro sai, desaparece, não interessa à academia. E a lógica da academia, a minha perspectiva, tem que ser muito mais de evolução adaptativa, de contextos que permitam a divergência dentro, obviamente, de uma identidade. E aquilo que acontece é uma lógica de convergência, fazendo aqui um paralelismo até com a lógica da biologia evolutiva, dos indivíduos com características altamente diferenciadas, quando submetidos a um contexto que é sempre o mesmo, ao fim de algum tempo, tornam-se iguais. O contrário também acontece. Indivíduos que são os mesmos, quando submetidos a contextos diferentes, adaptam-se, evoluem de forma inteligente ou adaptativa. É óbvio que isto é uma metáfora,
Mas eu acho que o grande problema das academias passa por esta lógica. Número 1, primeiro, o treinador como o homem das respostas. Acho que temos que desmontar um pouco isto e fazer mais, utilizar mais a visão do treinador como o homem das perguntas. 2, mais contextos que permitam divergência e menos convergência dos indivíduos. Para terminar, quando nós procuramos um jogador para uma ideia de jogo que é nossa, cada um de nós passou com certeza pelo mesmo, se nós olharmos apenas para aquilo que são as características do jogador que queremos para aquele modelo, vou falar de jogadores que custam 5 milhões, 10 milhões, certo? Temos que ter a capacidade de olhar muito mais para o potencial, não tanto para aquilo que ele é, mas para aquilo que ele poderá fazer no meu contexto que eu conheço. Porque se eu defendo, nós temos uma ideia de jogo, de envolvimento constante, de posse, construção, valorização do jogador. Os jogadores já construídos, já feitos para esse estilo de jogo, são jogadores muito caros, porque tivesse capacidade de desmontar e ir mais atrás do potencial que o nosso contexto poderá propiciar para esse tipo de crescimento. Isto é uma observação que nos leva a um universo mais difícil, obviamente. Roberto, ¿y cómo es que en un club que además tiene, porque has tocado también en eso, que tiene una política muy peculiar a nivel de los jugadores que incorpora, ¿no? Porque, bueno, por una cuestión de política propia del club, en el caso de la Real Sociedad, y siendo naturalmente un club a lo mejor más vendedor que comprador, ¿cómo valoráis todo el trabajo que se hace abajo en el sentido de garantizar que los chicos que llegan arriba, que llegan al primer equipo, tienen las herramientas que le permitan tener éxito en el fondo? Mira, yo creo que es importantísimo tener esa visión, ¿no? de dónde trabajas. La Real Sociedad, pues, como he dicho, es un club con un arraigo sociopolítico importante, con un tipo de sociedad antes que deportista que ya tiene unos valores. La propia sociedad tiene valores incrustados que nos ayudan a nosotros a seguir empujando de ellos. Nosotros, pues el jugador vasco en general, pero el guipuzcoano en particular, es un jugador que te da trabajo, que es honesto, que es comprometido por encima de las cualidades específicas, pero eso no es justo la realidad, sino posiblemente es un efecto social del que nosotros nos aprovechamos, con lo cual se genera un contexto de trabajo francamente interesante. A partir de ahí entendemos que es un proceso de selección definitiva. Nosotros no estamos pensando en que cada junio tenemos que encontrar cómo mejoramos el equipo, sino entendemos que tenemos que detectar cuáles son los elementos potenciales para seguir empujándoles hasta que lleguen a la primera división, ¿no? Un club como el nuestro tiene claro el proceso, y el proceso tiene 3 fases. Una es la formativa, el proceso de formación, la segunda es la promoción y la tercera la consolidación. Yo creo que el proceso formativo es claro, es un proceso integral, tiene que ser transversal, marcando clara cuál es la línea de sucesión que tenemos establecida a lo largo del tiempo, a tiempo y a través del tiempo, ¿de acuerdo? Haciendo hoy, pero pensando en lo que va a ser mañana para ese jugador. Un proceso muy cercano a los entornos, a las familias. Me refiero a ese proceso formativo, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con el arraigo que tenemos. El segundo caso en segundo lugar, viene el paso de la promoción. Yo creo que lo tenemos interiorizado. Nosotros de manera natural entendemos que al jugador hay que ponerlo a jugar. Ha habido jugadores históricamente como Xavi Prieto, que pues ha sido un hombre del club que nos ha dejado este año. Xavi Prieto nunca necesitó jugar en segunda B o en segunda. En ese caso, en ese momento, el club tenía el equipo filial de tercera división, y para nosotros no era tan importante que estuviese en tercera división como que lo formáramos para que en un momento dado tuviésemos, digamos, la valentía y la responsabilidad de promocionarlo para conseguir consolidarlo en el primer equipo.
A mí ahora mismo en mi club, voy a compartir con vosotros, el tercer paso es el que más me preocupa, que es el paso de la consolidación. El paso de la consolidación ocurre el segundo año más o menos de los chicos en fútbol profesional, en fútbol de élite. Porque el primer año yo creo que les perdonamos todos, yo creo que la ilusión con la que llegan, yo creo que el empuje del entorno. El segundo año ya es el año que para consolidar deben, se les va a perdonar menos, van a ser uno más, ya el famoso marca les va a dar puntuación de 1 a 3 independientemente del tiempo que lleven, no importa que lleven 100 partidos o lleven 10 ya. Entonces ahí realmente cualquier déficit que haya traído de ese proceso de formación se va a multiplicar. Entonces ahora mismo mi preocupación es que realmente nos adelantemos desde la visión del individuo, de la formación del individuo, de la necesidad del individuo, para que suframos un poco menos en ese segundo año de élite. Pero bueno, para nosotros, vuelvo a decir, tener en cuenta nuestra sociedad, tener en cuenta que somos selección definitiva, tener en cuenta que tenemos que establecer un proceso de formación integral, de manera transversal, basado en una línea de sucesión, tener en cuenta que nos vamos a promocionar, que tenemos que ser valientes, que nos tenemos que valorar a los jugadores por sus potencialidades, no por sus déficits. Es uno de los problemas que tenemos en los clubes. Hablamos de un déficit de un jugador y de repetirlo lo convertimos en un mal jugador. Hablamos del déficit de un jugador y como no quepa en ese modelo, en esa idea de juego, somos incapaces realmente de seguir empujándolo. Y si mejoramos todos esos pasos, seguro que la consolidación del jugador en élite, que es lo que tenemos nosotros, hasta ahora creo que hemos tenido pues, más o menos 65% de jugadores formados en el club, compitiendo en élite en primera división. Yo creo que conseguiremos darle continuidad, que para mí es clave, la continuidad, es un vocablo que me encanta, a lo que el club lleva haciendo durante mucho tiempo y con lo que realmente la sociedad se identifica, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todo ello. ¿Y tú, Víctor, cómo? Porque voy a trasladar esta pregunta para ti, porque tú estuviste por 2 veces en un equipo B, o sea, en esos años críticos, luego de hacer el percurso en la cantera, con 19, 20 y 21 años, y en 2 contextos distintos, o sea, en académica y en Oporto, y ¿con qué te quedaste de lo que dijo Roberto comparativamente a tu experiencia? A minha experiência em 2 equipas B foi eu tenho 2 coisas altamente diferentes, foram 2 contextos muito diferentes. Embora tenham sido 2 equipas B, e hoje em dia acho que vamos voltar a isso em Portugal, porque com a nova questão dos campeonatos de sub-23, existe uma diferença clara entre aquilo que é uma equipa B do Foco do Porto, lá em cima, e uma equipa sub-23 do Rio Ave. Mas gigante, e nós não podemos colocar as coisas na mesma caixa. Não consigo ver o fenómeno da mesma forma, e isso gera em mim algumas dúvidas neste momento, porque passei pelos 2. Na altura da académica, nós, há 5, 6 anos atrás, tivemos essa ideia que agora está a ser implementada em termos de competição. Nós tivemos essa ideia, que foi: vamos criar uma equipa sub-23, será uma equipa B, porque não temos capacidade financeira neste clube, criar uma equipa B na lógica dos clubes grandes. Mas temos jogadores e temos oportunidades que se perdem, temos treinadores, temos infraestruturas, então vamos avançar para uma equipa B. E esse foi o grande desafio. Mas o maior desafio de todos é lidar com as expectativas. Isso foi o que mais me marcou. Lidar com as expectativas dos jogadores que estão nesse contexto é o mais difícil. Quem analisá-los ou direcioná-los, acho que é a grande tarefa de quem está no contexto de equipa B. Ao nível do Foco do Porto, é ainda mais complicado, porque tem jogadores que hoje assinaram um contrato e estão a ganhar ao nível da equipa A, e tem jogadores que ainda são júniores, que estão no contexto de equipa B e que têm o primeiro ano de contrato profissional e que sabem que essas suas expectativas provavelmente não vão ser alcançadas no clube. Mas não achas que o facto de haver um campeonato de sub-23 pode vir a retirar um pouco aquela valentia que o Roberto falava de apostar?
Ou seja, o facto de termos ali um contexto onde ele pode permanecer até aos 23 pode adiar ou nos pode fazer fugir àquela valentia. Porque hay que tener huevos, ¿no? Para echar muchas veces a un chico con 19 años, con 20 años, o sea, y el hecho de que haya un campeonato de sub-23 nos pueda hacer un poco huir a esa valentía de llegar al momento de decir, hoy te toca. Sim, essa é claramente a minha impressão neste momento. Eu acho que tem muito a ver com procrastinar. Vamos adiar um problema, vamos oferecer um espaço porque nós não temos as condições necessárias para aquilo que pretendemos em teoria. Em teoria a ideia existe, tem alguma beleza, mas na prática acho que tem muito a ver com isso que tu disseste. São mais 2 anos para adiar. E outra coisa, acho que não há nível nem qualidade suficiente para a construção dos plantéis. Então os contextos que vamos criar é o mesmo que dizer, um jogador que tenha qualidade suficiente para chegar ao topo do clube, salta para uma equipa B, ou salta para uma segunda liga. Um clube como o Futebol Clube do Porto, na minha opinião, não precisa de ter uma equipa de sub-23 e uma equipa B. E em Portugal há clubes que vão ter as duas, o Porto decidiu não fazer, só vai ter a equipa B. Mas o Vitória, onde eu vou estar este ano, vai ter a equipa B na segunda liga e vai ter uma equipa sub-23. Sim, eu entendo isso até porque há um caso muito curioso que eu acompanho este ano. Houve um jogador da equipa, se me va, perdonad, es que se me pone en portugués y se me va. No, decía que, porque él hablaba del caso del Oporto, que este año un jugador juvenil, o sea, que tiene edad de categoría juvenil, ha hecho entre equipo B, prácticamente no ha jugado en el campeonato juvenil, entre equipo B, Youth League y Premier League International Cup, ha hecho más de 60 partidos, a un nivel que para su desarrollo le permite estar mucho más cerca, mucho más preparado para estar en un equipo, eventualmente en el primer equipo en la próxima temporada, de que si estuviera, desde mi punto de vista, en un campeonato de sub-23. Y bueno, a lo mejor probablemente por eso el Arsenal se lo quiere llevar y a lo mejor se lo va a llevar, porque el desarrollo que se le proporciona es distinto. No sé si aún quieres compartir un poco, porque has estado en Río Ave, que tiene también un equipo B, y cómo fue la posibilidad de tener, porque seguramente pasó a algunos jugadores regularmente con vosotros, ahí en el primer equipo. Nosotros teníamos una realidad que era un equipo B que estaba impensado, era el primera temporada que estaba ahí, y estaba a un nivel muy bajo. Ha ido con un campeonato distrital de provincia. Lo que pasa, y he reflexionado un poco sobre eso, es que actualmente los jugadores no vienen solo con sus familias, no piensan solo en su familia, tienen una presión muy grande de los agentes. Y lo que me parece que va a suceder con el campeonato de sub-23 es que se va a invertir lo que es la cantera y se va a apostar cada vez más en la protección de los talentos. ¿Por qué? Porque un club que llegaba y miraba y decía, bien, hay un chico en Brasil, un brasileño que tiene 19 años, muy talentoso, sí, pero te piden 1 millón. Muy caro para jugar en un equipo B. Entonces, con un sub-23, ese chico va a tener 3 años, 4 años para estar ahí, para madurar, con un nivel competitivo que le permite jugar regularmente y que le permite entrenar incluso con la plantilla principal. Yo creo que lo que va a suceder en Portugal, sobre todo con el club más pequeño, porque no tenemos nivel para tener 2 equipos y 2 equipos en un nivel de dirigencia buena, porque lo que pasa con Benfica, Porto y Sporting es muy claro. Los buenos, los
los que tienen dudas se quedan en la red. Los mejores, los del patamar arriba, sí van a jugar en la primera. Lo van a otro club, lo van a emprestar y si prueban y van bien en la primera, vuelven al club. Es muy claro. Entonces lo que va a pasar con esos equipos muy simples. Continuar haciendo lo mismo, teniendo un espacio más para venir gente mejor, para maturar a los que están saliendo del sub-19, para percibir lo que pasa con los que están prontos o no para salir para otro club, para hacer una temporada, para maturar en un nivel de primera, para eso, tranquilo porque tienen espacio para todos. Para lo que pasa en realidad el club medio, como rival, es que va a venir 2 brasileños, 3 jugadores de Mani, 2 japoneses, y van a estar ahí. Y van a ofertar un contrato de 2-3 años, porque el riesgo de contratación de fichaje se reduce porque tiene ahí 4 años para estar. Si uno de los 4, 5, 6 jugadores va a salir bien, mira lo que pasa. Hemos investido 500.000 en otro. En todos hemos apostado 2 millones. Pero uno va a salir jugador, quitamos 8, tranquilo. Echemos con un jugador 6 millones y pagamos la diferencia para los otros. Y creo que esa va a ser la lógica que va a pasar. Porque más que, si es verdad que el entrenador tiene que tener su convicción, los clubes también tienen que tener la suya. Y el club tiene que percibir lo que quiera hacer. ¿Va a apostar en la cantera o va a hacer una barriga de arrendamiento para los niños, para hacer negocio? Porque de verdad, o el club está blindado de los agentes y se quita la presión que tiene para poner gente de la gente sí, de la gente de otro, o entonces lo que va a pasar es que van a llegar aviones y camionetas y van a llegar niños de todo lado y se van a quedar ahí. Y todos los años vamos a tener 2, 3, 4 jugadores que vienen ahí para probar. De 10, uno va a dar y va a pagar por los otros. Creo que va a ser lo. Y Roberto, ¿cómo llevas tú el tema de los agentes? Que presumo que no sea fácil muchas veces. No, yo creo que debemos naturalizar. Yo creo que, mirad, hace unos años, cuando yo recuerdo, pues ese primer momento, año 99, que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con los chicos jóvenes como entrenador, una de los dichos recurrentes era: los padres, cuanto más demos, mejor. Y no, porque yo creo que en esa unidad, digamos, integral, que es el jugador, es el chico, igual, el jugador todavía, bueno, yo prefiero hablar de los chicos que de los jugadores, porque creo que con 11, con 12, con 14, con 13, con 17, si no hay ingenieros, si no hay arquitectos, si no hay fontaneros, si no hay albañiles, no debería haber futbolistas, ¿de acuerdo? Van a ser chicos igual. Pero sí que hay ciertos paradigmas que debemos subir de ellos. Y yo creo que debemos reconocer los entornos de los chicos, el entorno familiar, el entorno social, el entorno preprofesional con naturalidad. Y debemos intentar trabajar de la mano con respeto a esa unidad que es el chico, ¿de acuerdo? Es complicado. Yo tengo quizás la fortuna de que aquí en el País Vasco nos ocurre una cosa. Yo creo que a los chicos les cuesta salir un poquito más de sus entornos. Yo creo que las familias dan mucha importancia a eso, a lo que significa la unidad que supone pues, el proceso académico, el proceso familiar, con lo cual me preguntabas por los agentes también son parte de ese proceso y de manera natural pues, aceptan que posiblemente el mejor lugar para un chico en su desarrollo es cerca de los suyos, si realmente tiene la posibilidad de tener un centro de formación en condiciones como los hay aquí en Euskadi, ¿vale? Yo tengo que defenderé la Real Sociedad, es mi club, pero yo creo que en Euskadi tanto el Athletic Club como el Alavés, como ahora ya como el Alavés desde hace un tiempo, como el propio Osasuna, yo creo que tienen un proceso como el Eibar que está empezando ahora,
tienen una visión bastante basada en la tranquilidad, en la perseverancia y en la paciencia como herramientas para el desarrollo de los chicos, ¿de acuerdo? Y en general, esos entornos que me habláis preprofesionales, que les llamo yo, que son los agentes, pues también tienen una visión similar. Pero vuelvo a decir, podemos trabajar contra la realidad o podemos intentar que todos seamos parte de esa unidad que es el chico para poder llegar a ser jugador, ¿no? Sí, porque la verdad es que si el club tiene una buena interacción con las familias, a lo mejor la familia también no siente la necesidad de recurrir, por lo menos de forma tan temprana, a un agente, ¿no? Posiblemente. Es que yo creo que es la clave. Yo creo que nosotros tenemos cierta fortuna en cuanto, os hablaba antes del componente social que tiene cualquier cosa antes de comenzar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que aquí, ya te digo, la paciencia y la perseverancia todavía en este mundo, en esta cultura, en esta sociedad de la inmediatez, está teniendo algo más de peso para ayudar a que los chicos realmente... Nosotros en nuestro club no podríamos hacerlo solos. Nosotros no somos los más listos. Nosotros no conseguimos que Antoine Griezmann llegue a los 12 años, o que Asier Arramendi llegue a los 11 años, o que las 4 bajas que hayamos dado del equipo B, hayamos dado 4 bajas que han estado entre 11 y 13 años siendo jugadores del club. No podemos ser nosotros los que lo hagamos. Nosotros somos producto también del entorno sociopolítico en el que nos movemos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, y esos entornos son, vuelvo a decir, son las familias, son las cuadrillas, además son cosas que nos ayudan mucho en el desarrollo de una práctica colectiva como es el fútbol. Aquí, pues hablando, disculpad, del aspecto sociopolítico, una de las unidades más importantes es la cuadrilla. La cuadrilla son grupos de personas que perduran en el tiempo, desde que son compañeros en el cole hasta que se juntan en las sociedades gastronómicas, ya siendo adultos y más que adultos, ¿de acuerdo? Entonces esa cultura de la convivencia, del asociacionismo, seguramente nos ayudará a nosotros a generar una cultura del deporte colectivo respecto a algunos valores, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, para nosotros es muy importante nuestra sociedad, porque es la que nos genera un contexto del que nosotros podemos por momentos tirar, momentos empujar. Bueno, yo creo que estamos ya traspasando el tiempo. Para concluir, en primer lugar, dar las gracias a Roberto también por el esfuerzo de estar ahí online, porque sé que no es tan fácil, y a vosotros tres también por vuestro contributo. Y bueno, ahora creo que vamos para un momento de interrupción, así que bueno, voy a pasar la palabra a Joan. No sé si quieres dar alguna información. Si no, me despido. Roberto, muchas gracias por compartir ese espacio con nosotros, y bueno, ya nos estaremos en contacto. Roberto, no sé si quieres dejar unas palabras de despedida a todos los asistentes. Yo sé que no los consigues ver, pero justo están aquí todos los asistentes que han estado escuchando y apreciando todas tus experiencias que nos has compartido aquí. Bueno, agradeceros a todos. Vuelvo a agradecer a la organización, agradecer al profesor, a Víctor, y vuelvo a reconocer a esos que están, a esos que dices que no los veo, pero de alguna manera los quiero sentir, y reconocerles a ellos, pues, que tengan ese tiempo y esa inquietud para seguir preguntándose cosas, para seguir escuchando a personas, para seguir contrastando opiniones, y para todo caso llegar a una certeza, si es que existe, de manera conjunta y compartida. Así que un placer, y nos vemos en el camino seguro por todos vosotros, en esta carretera ancha de ida y vuelta, ¿vale? Un saludo a todos. Gracias Roberto.
Gracias a la mesa, los cuatro fantásticos. Creo que hemos disfrutado aquí de un momento de tertulia muy interesante y ahora una pausa para comer y nos vemos a las 3:30. Gracias.